Buenos días, mi nombre es Sebastián Valencia Montoya, soy del primer semestre de medicina de la Universidad CES y lo que hoy nos compete es hablar acerca de las uniones celulares. Antes de hablar específicamente de las uniones celulares, les voy a hacer un pequeño contexto del tejido en donde se encuentran. Existen cuatro tipos de tejidos, el cuales son tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Pero hoy nos vamos a enfatizar en el tejido epitelial, como lo pueden ver acá. Vamos a hablar de unos aspectos generales que posee este tipo de tejido. Este tejido tiene una polaridad. La polaridad es que poseen una superficie apical y una superficie basal. Em, mm, la superficie basal ahí tiene una membrana, la cual se llama la membrana basal. Y a esta membrana basal van a estar pegadas todas las células epiteliales. Además, las células epiteliales poseen superficies laterales que aquí nos vamos, estos son muy importantes porque acá es donde vamos a encontrar la mayoría de uniones adherentes. En cambio, aquí es donde vamos a encontrar la mayoría de uniones adherentes. En cambio, las uniones ocluyentes ya vamos a especificar realmente en dónde se encuentran. Como yo les había dicho, em, también las células epiteliales poseen una característica súper importante, que es que una de las funciones de las células epiteliales es que poseen una permeabilidad selectiva, y ya vamos a decir por qué es selectiva. Pero la permeabilidad en las células epiteliales puede ser tanto transcelular como una permeabilidad paracelular. Este tipo de permeabilidad paracelular es selectiva debido a un tipo de unión celular que lo vamos a ver a continuación, que se llama la zonula ocluyente. Entonces, como ya les había mencionado, aquí cada una de estas células epiteliales va a estar unida a una membrana basal y esta sería su polaridad apical. Ahora sí, las uniones celulares. Hay de tipos que son zónulas ocluyentes, ¿cierto? Que las zónulas ocluyentes las vamos a encontrar como una correa o un cinturón pues, en la polaridad apical de la célula epitelial. También vamos a encontrar una zónula adherente, que ya vamos a la diferencia entre ambas, un desmosoma, que parecen botones, una unión comunicante, que esta es súper importante porque me comunica directamente el citosol de una célula epitelial al citosol de otra. Y vamos a encontrar un hemidesmosoma, que este me va a comunicar a la membrana de la célula como la membrana basal. Ahora sí, la zónula ocluyente. Como ya les había mencionado, este es una toma de un microscopio electrónico de cómo se ve una zónula ocluyente. Y miren aquí cómo se ve. Esta sería pues, sería la superficie apical, como em, la periferia de la célula, y se ve como si fuera un cinturón alrededor de toda la célula, como si fuera una especie de correa que la amarrara. Entonces, pues porque realmente está alrededor de toda la célula, porque la función de las células ocluyentes es que, como ya les había mencionado, tiene una permeabilidad selectiva. Y esta permeabilidad selectiva se la va a dar específicamente una proteína transmembranal de esta célula que se llama la claudina. La claudina es una familia de proteínas que denotan esa permeabilidad en las células ocluyentes. Por ejemplo, hay unas claudinas que me pueden dar paso de agua, hay otras claudinas que me pueden pasar hierro o me pueden pasar moléculas específicas, en fin. Entonces, aquí vamos a encontrar tres tipos de proteínas transmembranales súper importantes. Entonces, acá se puede ver como se verían. Esto es la membrana plasmática de una célula, y esta sería la membrana plasmática de otra. Entonces así es como se verían. Y aquí se puede ver como si fuera un corte, como si yo la estuviera viendo de forma lateral, como de un corte longitudinal o sagital. Y aquí se puede ver cómo serían las proteínas. Entonces, este tiene tres proteínas transmembranales, que aquí solamente nos muestran dos, que es la claudina o cludina, y otras que pues no nos muestran, que son las proteínas YAM. Y em,
son súper importantes para que se dé la permeabilidad selectiva, pero la más importante para la permeabilidad es la claudina y también tiene proteínas de placa, que las proteínas en este de placa sería la ZO1, 2 y 3, que son zónula ocluyente 1, zónula ocluyente 2 y zónula ocluyente 3. Aquí se pueden ver mejor. Entonces aquí estarían todas las todas las proteínas transmembranales que ya les había dicho. Em, Aquí está la ZO1, ZO2 y ZO3, que esas serían las proteínas de placa, y posee filamentos de actina, que son filamentos de citoesqueleto. Que esto es muy importante porque ya vamos a ver a continuación de que no todos los mismos uniones celulares tienen los mismos filamentos del citoesqueleto. Ahora sí, la fase adherente. La fase adherente es una que no es tan común, pero igualmente no la podemos dejar de lado. Aquí, pues, traten de entender mi dibujo. Estoy tratando de simular como toda una línea de células epiteliales, y lo que quiero enfatizar, el cambio de color en esta, es que la diferencia de la fase adherente, esta va a ser un tipo de unión celular, ya no sería ocluyente, sino adherente, y va a estar en toda la pared o en toda la membrana lateral de la célula. Esta se puede encontrar tanto en una sola cara como en dos caras. Em, entonces, esta sería ya adherente. La diferencia entre adherente y ocluyente es que adherente me va a unir célula a célula específicamente. Y como ya les había dicho, la función de la zónula ocluyente era la permeabilidad y me sella el paso paracelular. Entonces, ahora sí, la zónula ocluyente. Perdón, la zónula adherente. La zónula adherente va a tener una proteína transmembranal que es diferente a la zónula ocluyente, que se llama la caderina E. Esta, como aquí lo puede mostrar la fotico, es dependiente de calcio. Las proteínas no, ya dijimos, la transmembrana de la caderina E y las proteínas de placa son las cateninas. Y el filamento, como ustedes pueden ver, al ser zónula, la característica de las zónulas es que todavía utilizan filamentos de actina. Ahora, aquí es una imagen de microscopía, de un microscopio electrónico en el cual se puede ver los tipos de uniones celulares. Aquí sería la zónula ocluyente, que como les dije se encuentra más en la superficie apical o en la polaridad apical. Abajo de esta vamos a encontrar la zónula adherente, que miren de que no está tan unida. En cambio, la zónula ocluyente me va a bloquear directamente el paso paracelular y solamente va a ser permeabilidad selectiva dado por las claudinas. Bueno, la zónula ocluyente, y ya vamos a hablar específicamente de las máculas adherentes o desmosomas, que ya vamos a ver todo esto que es. Ahora sí, la mácula adherente o desmosomas. Este también es un tipo de unión celular adherente, pero que me va a comunicar también, me va a comunicar directamente, pues también me va a comunicar célula con célula, me las va a agarrar, evitar de que éstas se suelten. Y también tiene una proteína transmembranal muy importante, que son la desmogleína. La desmogleína, que es, sí, desmogleína. Y las proteínas de placa se llama la desmoplaquina, que viene, esta desmoplaquina viene pues de la familia de las plaquinas. Y aquí no lo muestran, pero el filamento del citoesqueleto que utilizan las máculas adherentes o desmosomas es el filamento intermedio. Aquí se puede ver cómo es un desmosoma. Aquí se puede ver que serían como los filamentos intermedios y la unión de célula a célula. Ahora sí, vamos a ver otros dos tipos de uniones adherentes, que es el hemidesmosoma y el contacto focal. Estas son súper importantes porque, venga, yo me vuelvo aquí un momentico. Estas son súper importantes porque, miren, a diferencia del desmosoma o la zónula adherente, es que estas uniones adherentes me van a comunicar célula a célula. En cambio, tanto los contactos focales como los hemiesmosomas me van a conectar de la membrana plasmática a la membrana basal.
Como ya les había dicho, una característica del tejido epitelial es que las células siempre van a estar pegadas o unidas a una membrana basal. Entonces, una de las uniones celulares que permiten esta unión son los hemiesmosomas y los contactos focales. Entonces ya les voy a decir específicamente la diferencia entre ambas. Entonces, en el hemiesmosoma utilizamos una proteína transmembranal que se llama la integrina y una proteína, utilizamos también una proteína de placa que aquí no la estoy mostrando, que es la desmoplaquina, y vamos a utilizar un filamento del citoesqueleto, perdón, que es el filamento intermedio. Y la diferencia entre hemiesmosoma y contacto focal, primero, es que el filamento que utilizamos son filamentos de actina. En cambio, aquí utilizamos filamentos intermedios. La otra diferencia son las proteínas transmembranales. En este, las proteínas transmembranales son tanto vinculina como talina. Y la similitud entre ambas es que utiliza la misma proteína transmembranal. Ah, no, perdón. Van a utilizar una misma proteína transmembranal, que son las integrinas. Aquí las proteínas de placa serían las desmoplaquinas y la diferencia con el contacto focal es que las proteínas de placa, en este caso sería la talina y la vinculina. En cambio, las proteínas de placa en el hemiesmosoma serían la desmoplaquina. Entonces ya les había dicho, acuérdense, filamentos intermedios, que es el filamento del citoesqueleto que utiliza el hemiesmosoma y el contacto focal, son filamentos de actina. Ahora sí, nuestra última unión, que no había mencionado anteriormente, que es la unión gap o unión comunicante, también le llaman nexos. Esta unión gap y unión comunicante es súper importante, como ya les había mencionado anteriormente, porque me va a conectar el citosol de una célula directamente con el citosol de la otra. Entonces, ¿cómo realmente se dan estas uniones gap o uniones comunicantes o nexos? Es que vamos a tener 6 proteínas que, como pueden ver acá, pues se ve 6, son 6, se llaman las conexinas. Entonces, 6 conexinas me van a formar todo esto que se conoce como conexón. Miren, aquí lo pueden ver. Entonces, 6 conexinas me forman un conexón y 2 conexones me van a formar una unión gap o unión comunicante. Entonces, eso es súper importante porque son 6 conexinas, me dan un conexón, siendo las conexinas las proteínas transmembranales, y 2 conexones me dan una unión comunicante. Y ya espero que les haya quedado muy claro lo de uniones celulares y muchísimas gracias.